todos a este live Conciencia sí, pánico no. Soy el doctor Boris Rodríguez Molano, médico cirujano, pertenezco a Bienestar Universitario de la Universidad EXI. Vamos a dar unos minutos para que la gente se pueda conectar y así poder responder a sus diferentes inquietudes. Bueno, ya se han conectado varias personas. Como les comenté anteriormente, mi nombre es Boris Rodríguez Molano, soy médico de Bienestar Universitario de la Universidad EXI. El día de hoy haremos algunas reflexiones sobre lo que son los virus respiratorios, incluido el nuevo coronavirus 19, cómo enfrentarlo y cómo prevenirlo, sobre todo en estos días con el pánico que se ha generado al respecto. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una pequeña charla sobre una información muy asertiva para poder quitarnos de encima muchas cosas que hablan y que dicen en las redes sociales. Aquí tenemos la primera que hablamos que decimos que sí hay conciencia y no pánico. ¿A qué nos referimos? A que evidentemente debemos tener la conciencia de que hay una patología, hay una enfermedad generada por el COVID-19 que está generando bastantes molestias a nivel mundial, muchísimos muertos, muchísima tensión emocional y en un momento dado nos llega a generar pánico. Ese pánico lo encontramos inducido por toda la información que de pronto tenemos en las redes sociales, que es demasiada, es muchísima información. Mucha de ella es cierta y mucha falsa, o sea que en realidad nos desinformamos. El COVID-19, pues ustedes saben, ya lo han oído varias veces, es un virus, ¿verdad? RNA, es una partícula vírica. Ya lo habrán escuchado, que es un virus que como tal no tiene vida, o sea, ese virus precisa de parasitar una célula para poder replicarse. Se llama COVID porque es un coronavirus, ¿verdad? Y la D la hablan de enfermedad, que es la traducción que se hace del inglés. 19 porque sale en el año 2019, es una partícula vírica muy pequeña. Vuelvo y les repito que el código es un RNA que parasita las vías respiratorias y puede llegar a generar desde molestias muy superficiales, como puede llegar a ser una simple virosis respiratoria, una simple gripa, algo similar a un resfriado común, hasta poder llegar a producir una insuficiencia respiratoria aguda que puede terminar con la vida del individuo. ¿Qué sabemos de cierto al respecto? Lo que sabemos es que la mortalidad de este virus es muy baja, es del 2 al 3%. Generalmente va a atacar a personas que tengan situaciones puntuales, o sea, que tengan comorbilidades, que tengan enfermedades de fondo, y va a haber una población más susceptible que otra. Generalmente la población más susceptible son los adultos, el adulto mayor, en la que existen comorbilidades o enfermedades, como puede ser una diabetes, como puede ser una hipertensión, como puede ser un paciente inmunodeprimido, como puede ser un paciente con patologías pulmonares preexistentes como asma, bronquitis crónica. Evidentemente hay personas que son más susceptibles. Las personas que fuman, que constantemente tienen irritación de las vías respiratorias. Los niños muy pequeños pueden llegar a ser ligeramente susceptibles, pero volvemos a decir que es más frecuente en las personas mayores, pero todos estamos expuestos a lograr contagiarnos de este tipo de virus, que vuelvo y les repito, no quiere decir que la persona adquiere el virus y la persona muere. No, eso es falso, eso es perfectamente falso. Las personas, como vuelvo y les repito, que tienen comorbilidades, enfermedades preexistentes, son muchísimo más sensibles para que lleguen a producir
o a generar molestias respiratorias que finalmente son las que acaban con la vida del individuo. Hay personas que incluso adquieren la enfermedad, adquieren el coronavirus y hacen un proceso gripal leve, a veces casi que imperceptible, ¿verdad? Así como hay otras en las cuales se complica. Entonces, vamos a mirar cómo es la situación. Cuando hablamos de la enfermedad, estamos hablando de una pandemia. Cuando hablamos de una pandemia, decimos que esta enfermedad ha comprometido por lo menos 5 continentes en el mundo. Y ustedes ya perfectamente lo saben, los medios de comunicación lo dan. Entonces, vamos a mirar que la primera fase es la confirmación del comienzo de la pandemia. ¿Cuándo se confirma? Pues se confirma en China, como ya hemos sabido. Esa es la primera fase. La segunda fase es la propagación. En esa propagación es donde el germen invade un país y empieza a afectar personas de una manera supremamente rápida. Si ustedes hacen memoria, hace un mes no teníamos a nadie enfermo, no teníamos problema al respecto, sabíamos que en el mundo existía, ¿verdad? Pero aquí en Colombia aún no teníamos ninguna persona con esta patología confirmada, o sea, esa es la fase de propagación. Luego tenemos el fin de la primera ola de la pandemia, donde ya está en todo el mundo, ¿verdad? Ya empezamos a tener casos positivos y posteriormente empezamos a generar una gran cantidad de dudas, de incógnitas, ¿verdad? Y nos ponen a pensar demasiado. Todas esas dudas las vamos a realizar, las vamos a aclarar, porque digamos que todo el mundo tiene pánico. La gente piensa que si saluda a otra persona de mano ya va a estar contaminada. No, ahorita vamos a aclarar la situación para ver de qué se trata, pero lo que sí es real es que la enfermedad la tenemos, está a nivel mundial, está matando gente. El día de hoy en Colombia tenemos 491 enfermos. No todos van a requerir hospitalización, como ya lo acabamos de ver. Nosotros hicimos un algoritmo en el cual queríamos brindarles una información muy asertiva, porque fíjense que todos los servicios de urgencias y emergencias y los teléfonos de asesoría, como va a ser el Centro Regulador de Urgencias en el caso de Bogotá, ¿verdad? Y los teléfonos de las EPS donde nos brindan información, pues en realidad están colapsados. Nosotros tenemos como EXI y como Cruz Roja, se llevaron una serie de muchachos voluntarios, de estudiantes voluntarios, que están contestando llamadas en el Centro Regulador de Urgencias porque está colapsado, literalmente está colapsado. ¿Qué experiencia he tenido puntualmente con mi celular? Ustedes se habrán dado cuenta que les di el número de mi celular para cualquier orientación, y en realidad he recibido muchísimas llamadas, y de todas estas llamadas hay unas que son no son dramáticas, pero lo que pasa es que la gente está con pánico, la gente está muy angustiada, la gente está muy preocupada. O sea, ante cualquier episodio febril, inmediatamente el individuo piensa que tiene un coronavirus, un COVID-19, y no es así. Aquí debemos tener en cuenta lo siguiente. Fíjense que hace más o menos un mes, algunos de los pacientes que atendí en el consultorio de la universidad, yo les decía que la mitad de Bogotá estaba con gripa y la otra mitad con diarrea. Teníamos un pico epidemiológico donde estábamos haciendo virosis respiratorias o gastrointestinales. Y por el clima que hemos tenido, pues evidentemente el pico no ha pasado. ¿Qué quiere decir? Que no toda la persona que tiene un poquito de fiebre necesariamente tiene un coronavirus. Entonces, aquí podemos mirar en esta gráfica cómo es que lo manejamos. Entonces miramos si la persona tiene síntomas, o si la persona ha estado en una zona de riesgo o en contacto con un contagiado. Si la persona tiene síntomas, la pregunta es que si ha estado en zona de riesgo o en contacto con un contagiado. Si no es así, puede acudir al médico a una consulta normal, por supuesto no de urgencias, ¿verdad?
Si sí ha estado en una zona de riesgo o ha estado en contacto con un individuo contagiado, debe aislarse por lo menos 2 semanas. Si presentan los siguientes síntomas, que van a ser tos, dolor de garganta, fiebre, acuérdese que la fiebre debe ser mayor a 38 grados centígrados. Si es una febrícula, está entre 37 y 37.9. Pero si hace la fiebre puntual más de 38 grados y es persistente o tiene dificultad para respirar, nosotros les decimos disnea, usted debe dirigirse, ¿verdad? A que tenga una atención correcto o puede llamar a las líneas que aparecen ahí en pantalla para que reciba orientación médica. Si no tiene síntomas, ha estado a menos de 2 metros de un contagiado durante un tiempo continuado, debe aislarse. El aislamiento es de 14 días y les repito, el aislamiento es en casa, ¿verdad? El aislamiento no es saliendo todos los días a comprar una bolsa de leche, a comprar el pan, a ir al banco, no. El aislamiento debe ser en casa. Si no ha estado, pues puede hacer en contacto con estos individuos, puede llegar a tener una vida normal y debe tomar las medidas preventivas, ¿correcto? Si aparecen síntomas, toca mirar otra vez los síntomas claves. Uno de ellos es la fiebre, la temperatura superior a 38 grados centígrados. Los 15 días de aislamiento, o como aparece aquí, sí tenemos que continuarlos, ¿verdad? Y estar pendiente de la situación. En esta línea, ¿verdad? Donde tuvo los síntomas de tos, dolor de garganta, fiebre mayor a 38, dificultad para respirar, llamó, le atendieron, muy probablemente lo van a ir a visitar a su domicilio y le van a hacer un test para coronavirus. Ese coronavirus es factible que inicialmente pueda tener un primer resultado negativo, pero habrá que repetirlo porque si los síntomas persisten, ¿sí? Nos toca que prime el cuadro clínico del individuo. Entonces nos tocará volver a hacer otro y ese otro nos lo confirmará. Si es positivo, ¿qué vamos a mirar? Si los síntomas son leves, aislamiento en casa. Y se le dará el tratamiento conforme a lo requerido. Se le podrá dar el Dolex, un poco de vitamina C, se le va a administrar líquidos abundantes, que tenga ventilación, debe estar confinado en su habitación. Si vive con adultos mayores, preferiblemente los adultos mayores habrá que coger y sacarlos del sitio en la medida de las posibilidades y que tengan otro lugar. Y a ellos muy probablemente va a tocar coger y hacerle de nuevo los exámenes. Si fue positivo y los síntomas son leves y asintomáticos, hermano, toca dejarlo en casa, ¿verdad? Porque en el hospital va a haber gente mucho más grave. Entonces es factible que usted se llegue a sobreinfectar o a que le pase algo más severo. Si los síntomas son graves, evidentemente debe estar hospitalizado. Entonces, cuando tenemos los pacientes negativos, ¿sí? Extremamos el cuidado en medidas preventivas, lavado de manos, mantenerse hidratado, higiene de espacio de objetos, consumo de vitamina C y tapabocas en áreas donde hay gente, ¿correcto? Esto es lo que debemos tener en cuenta. Aparte de esto, tienes que mirar el pánico que tú llegues a tener. Porque si tú entras en pánico y estás bajo demasiada ansiedad, emocionalmente, pues vas a estar demasiado alterado y puedes llegar a tomar decisiones que no sean las acertadas, ¿verdad? Para poder tomar una situación de estas de la manera más tranquila posible, ¿correcto? El epicentro del virus, ¿dónde fue? En China. Allí ya pararon el número de contagios, pero en redes sociales ustedes han escuchado que han habido de nuevo personas reinfectadas. Al respecto, pues sería preocupante porque si la persona ya hizo la enfermedad, ya pasó la enfermedad, quedan unos anticuerpos específicos, pero si vuelve a reinfectarse, toca revisar de nuevo el tema. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud no son puntuales. En el momento no te han dicho que definitivamente hay personas reinfectadas. O sea, Organización Mundial de la Salud no nos ha comunicado ese tema, o sea que de ahí en adelante es una especulación.
Fíjate que después del tercer punto, la onda, después de que se expande, necesita el monitoreo continuo, ¿verdad? Por lo que les decía anteriormente, necesitamos saber que evidentemente allí ese tipo de patología se extingue, o sea, se logró controlar. Siempre los epidemiólogos que han visto ustedes por televisión dicen que las curvas ascendentes, que los picos son altísimos, ¿verdad? Que luego baja y se aplana. Lo que queremos nosotros es que esa curva no tenga un ascenso tan severo, tan vertiginoso, ¿correcto? Y que pueda llegar a aplanarse lo más pronto posible, pero eso depende de nosotros, ¿verdad? Por eso es que estamos nosotros en confinamiento, ¿verdad? Por eso es que estamos aislados, por eso es que no debemos salir a la calle, porque ya dijimos que mediante las gotitas de flush, o sea, cuando su merced habla o estornuda, lo que hace es expulsar todas las gotas del sistema respiratorio a una presión grande y esas quedan suspendidas en el ambiente y pueden llegar a estar cargadas de microorganismos, ¿correcto? Esas van a decantar al piso, eso no es que queden flotando 2, 3, 4, 5 días en el ambiente, ¿correcto? Pero sí las personas que están cerca a usted probablemente se van a contaminar, ¿correcto? Cuando ya pasa los picos, se aplana la curva, desciende y no hay nuevos casos, entonces decimos que la pandemia termina. Pero todavía aquí en Colombia estamos en la segunda fase, la siguiente. Ya decimos que aquí en Colombia estamos en la segunda fase, que es la fase de expansión, ¿verdad? ¿Quiénes son los que establecen esto? Pues la Organización Mundial de la Salud. Fíjense que estamos haciendo un monitoreo permanente de la cantidad de casos que estamos teniendo a diario. ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Lavarse constantemente las manos con agua y jabón es importantísimo, pero hay una muchísimo más importante. Quédese en la casa. Si usted no sale de su casa y en su casa no hay nadie infectado, pues usted no va a contraer ninguna enfermedad. Si usted no logra quedarse en su casa, para eso es que el presidente nos dice a nosotros que nos quedemos en casa y nos dijeron que debemos tener un espacio de 15, 20 días en casa, ¿verdad? Para lograr controlar la cantidad de infectados. Si usted está en su casa, usted allí no va a adquirir la enfermedad. No reciba a nadie que venga de afuera, ¿verdad? Ya saben ustedes, recibir a una persona que viene de afuera, bueno, ya no, pero los que vienen de otro país, pues va a ser dramática la situación y eso ya no se está presentando. ¿Por qué? Porque los aeropuertos están cerrados, ¿correcto? Pero usted no debe salir de su casa absolutamente a nada. Si tiene que salir obligado, pues salga con la protección correspondiente y lávese las manos y tenga el aislamiento social, que es el que tanto nos dicen en televisión. Y cuando llegue a su casa, quítese los zapatos antes de entrar a su casa, porque ya vimos que el virus está en el ambiente y decanta, o sea, queda en el piso. Si las superficies son húmedas, va a durar mucho tiempo, ¿correcto? Un virus puede llegar a durar, dependiendo del sitio donde esté, entre horas, entre muy pocas horas, a casi 10, 12 horas. Si usted está en la calle y está con sus zapatos en el piso y llega a su casa y pisa dentro de su casa y llega a tener el germen, pues hermano va a contaminar esas partes. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Lo que debe hacer es coger y deje los zapatos afuera y aplíquele una solución que puede ser con hipoclorito de sodio. O sea, 5 partes de agua por 1 parte de hipoclorito de sodio. Con eso puede limpiar las suelas y dejarlo ahí afuera. ¿Correcto? Igual los tapabocas también pueden llegar en un momento dado de mucha escasez, pueden llegar a limpiarse de una manera similar con un spray. ¿Correcto? Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca. Hace poco veía por televisión que uno frecuentemente se toca los ojos o la nariz o la boca y lo hace seguidamente. Incluso decían que en 1 hora uno se tocaba la cara por lo menos 10 veces. Y vos te pones a pararle bolas al tema y en realidad es cierto. Entonces llegas de casa y el lavado de manos, ¿verdad? Ya lo han visto muchísimo por televisión,
¿correcto? Con jabón, porque todos estos jabones, el virus tiene una capa lipídica. Entonces, ese jabón destruye la capa lipídica y el germen definitivamente se exterminará. Bueno, cubrir la boca y la nariz con pañuelos o el codo cuando estornuda. Esas eran las gotitas de flush que le decía, que uno estornuda y quedan unas partículas en el ambiente. Entonces, ya vieron que si no tiene un pañuelo, simplemente con el codo. Y pues si tiene el pañuelo, pues lo va a colocar en la boca o un papel desechable, en fin, lo que sea necesario. Bueno, ¿qué probabilidades tiene de infección? Si nosotros miramos las medidas, si usted no sale de su casa, ¿verdad? Pues no se va a contaminar. Si usted sale de su casa, pues debe tener la precaución del lavado de manos, debe tener la precaución de los zapatos. Yo soy un poquito más exagerado, yo les digo que la ropa la deben quitar, ¿verdad? Porque si el germen le queda en la ropa, ahí puede llegar a tener un tiempo de permanencia, ¿cierto? Entonces deben tener como que una ropa si va a salir y otra si se va a quedar adentro, ¿verdad? El lavadito de las manos, o sea, de los zapatos, les insisto mucho en los zapatos porque ahí tienen una fuente de contaminación muy grande. La mascarilla, la Organización Mundial de la Salud dice que el uso de mascarillas, si usted no tiene gripa ni nada de esas cosas, no funciona. Yo pienso que ellos tienen la razón, pero como medida de precaución y prevención, yo me la colocaría. ¿Correcto? Porque fíjate que esto está aumentando a pasos agigantados, ¿correcto? Entonces sería bueno usarla. Las mascotas no transmiten el COVID-19. En el caso de los gatos tienen un COVID, pero no es el 19 y que les puede producir una peritonitis a los gaticos, ¿verdad? Los perritos, pues, cuando los sacan a pasear, la recomendación es como sus zapatos, ¿no? Cuando llegue a la casa, lávele las almohadillas al animalito con un poquito de agua y jabón, porque él va a estar en toda su casa subiéndose de pronto a los muebles, las camas, usted lo va a estar consintiendo. Entonces, sí sería bueno tener esa precaución con los animalitos, ¿correcto? Las personas que fuman, pues hombre, tienen irritantes a nivel del sistema respiratorio. Usted va a estar fumando, va a estar irritando y va a ser probablemente más factible que un aparato de estos, un virus de estos se encuentre como que un piso ya levemente lesionado y sea más fácil, ¿verdad? Que parasite de una manera severa las vías respiratorias. Igual los vapeadores también me generan irritación de las vías respiratorias. Entonces, aparte de que el cigarrillo de por sí es malo, ¿verdad? Llevar varias mascarillas o tapabocas, no, uno es más que suficiente. Tomar antibióticos, no, porque los antibióticos sirven es para las bacterias, ¿verdad? Y las van a destruir. Nosotros no tenemos unos antivirales puntuales, en este caso para el COVID-19, ¿verdad? Hay algunos medicamentos, la pranosina, la gamaglobulina, el interferón, que tendrán un uso puntual, ¿verdad? Pero en ese momento no podemos decir que sea efectivo, ¿correcto? Otra vez, no salga de casa. Esa parte no sé si es muy difícil de entender, no salir de casa. Los síntomas que vimos anteriormente, o sea, ¿por qué vuelvo y les recalco el tema? Porque otra vez quedamos en las nubes. Entonces, ¿cuáles son los marcadores? Temperatura mayor de 38 grados centígrados, que usted la tome con un termómetro, no que se sienta caliente, ¿verdad? Y que lo haga, que esa fiebre, ¿verdad? Va a ser muy evidente, le puede llegar a generar dolor de cabeza, puede llegar a tener congestión nasal o ardor en la garganta. Cuando tiene estos síntomas y tiene la tos persistente, indiscutiblemente debe recibir atención médica para que le hagan la valoración correspondiente. Probablemente en el hospital le harán una radiografía de tórax si es necesario, si el médico lo considera necesario, y unos exámenes complementarios, así como la tipificación, como el examen para ver si usted es positivo o negativo para el COVID. Ya les dije que probablemente en una segunda instancia se puede llegar a repetir dependiendo de la condición del paciente. ¿Correcto? ¿Qué aprendimos? Los 5 pasos claves para evitar. Lavar las manos frecuentemente. ¿Sí? Toser si no tienes pañuelo con el codo. No se toque la cara.
mantenga la distancia social y el más importante de todos, quédese en la casa, por favor. Estamos pasando una situación muy compleja, muy difícil, de demasiado pánico, ¿verdad? Porque a veces las personas se angustian demasiado, pero debemos tener una conciencia social. Nunca en mi vida había visto una situación de estas. Pienso que mis padres tampoco la vieron y mis abuelos tampoco la vieron. En esta ocasión que logramos ver esta situación tan harta, tan dramática, tan dolorosa para los pacientes que en realidad enferman y uno sentirse como médico a veces impotente, de los familiares con los cuales fallece el individuo, yo pienso que la responsabilidad que tenemos es grande, no como el video que vimos hace poco de una niña en la 15, donde salió a pasear. No, eso no es responsabilidad social. El número de mi teléfono es 310-883-8244, ¿verdad? Ahí va a quedar, ahí les voy a dejar la presentación y con mi auxiliar de enfermería, con Sandrita, ese es el número de ella, 313-742-0148. Estamos prestos a resolver sus dudas y a colaborarles en la orientación médica correspondiente. Que Dios nos bendiga. Gracias. Prestos